y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos después de un día muy intenso e importante de elecciones en el país. Y mientras se van conociendo los resultados, aquí estamos como siempre con tres grandes historias. Torturas, abusos físicos y psicológicos y la suerte de haber salido del temible Secot. Un colombiano y un venezolano estuvieron presos en el centro de confinamiento del terrorismo, la mega cárcel de Nayib Bukele, donde pagan sus penas los más peligrosos delincuentes de pandillas del Salvador. Fueron 2 de los 252 migrantes enviados allí por los Estados Unidos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. La sospecha de un tatuaje. Juan Arredondo nació en Estados Unidos, pero es hijo de 2 colombianos que migraron para buscar una mejor vida y de hecho ese ha sido su trabajo, seguir con una cámara migrantes por aquí y por allá, un oficio que lo terminó llevando hasta la guerra de Ucrania, donde casi pierde la vida. Herido en combate, el duelo y el dolor por la pérdida de su mejor amigo que convirtió en un documental que lo honra y la nominación, sí, óiganme bien, a un premio Oscar de la Academia. Una amistad como de película. Lo mejor de un reality como El Desafío, además de arrasar en audiencias y de convocar a la familia alrededor de la televisión para ver cómo un grupo de jóvenes compiten por la gloria, es que dejan al país un testimonio de esperanza. Que un par de pelados puedan cambiar su destino a punta de esfuerzo, sudor y lágrimas es más grande que el propio trofeo. Zambrano y Rata, 2 grandes que se nos metieron al corazón. Empecemos. Según sus testimonios, fueron a Estados Unidos a pedir protección y a buscar una oportunidad para un futuro mejor y terminaron en el Secot, en El Salvador, una prisión en un país desconocido y siendo tratados peor que animales. 2 hombres que pasaron de ser migrantes a señalados delincuentes y como los tatuajes que llevan en la piel, quedaron con una marca imborrable. Eduardo Contreras habló con ellos que están en Colombia empeñados en dejar atrás esos meses de pesadilla. Nos tiraron a la celda, nos comenzaron a quitar las esposas, a grabar. El director nos leyó como cargo, pues. Nos dijo que ahí no había salido nadie con vida, que íbamos a pasar el resto de nuestros días ahí. Que nosotros éramos los supuestos Tren de Aragua, que no sé qué, que íbamos a morirnos allá, pues. Prácticamente nos dijo que ahí no íbamos a salir más. Eso fue lo primero que escuchó al llegar al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, el temible Secot, la cárcel más grande de Latinoamérica. La prisión de máxima seguridad, donde pagan sus penas los criminales más peligrosos, de pandillas como la Mara Salvatrucha o la Barrio 18. Un complejo de 116 hectáreas, con paredes de hormigón sin ventanas ni ventiladores. Un lugar en el que Brian Palencia Benavides vivió torturas, abusos físicos y psicológicos, junto a 251 hombres más que llegaron allí deportados de Estados Unidos. Él lo describe como el infierno en la tierra. Nos comenzaban a dar por el pecho, no, por el estómago y medio nos privaban, pues. El cuerpo ya no aguantaba tanto coñazo, pues. De la paliza que le dieron, le hicieron esa necesidad. A otro le metieron la cabeza contra la pared, le partieron un diente. El otro quedó así, cuando lo tiraron a la celda, lo quedó en shock. Quedó ahí. Nosotros le preguntábamos a los guardias que nos van a matar y tal. Brian Palencia es colombo-venezolano. Tiene 26 años. Vivió su infancia en Venezuela y se trasladó a Colombia desde los 15. Esta es mi habitación, donde estoy arrendado. Y, bueno, yo llego aquí, salgo en la mañana, llego aquí en la noche. Sus padres, provenientes del Banco Magdalena, decidieron volver al país buscando un mejor futuro para sus hijos. Acá Brian se graduó del colegio y tuvo una hija. Empezó a trabajar junto a su padre como latonero. Luego
en aplicaciones de transporte. ¿Cuándo empieza usted a pensar en irse a Estados Unidos? Yo la verdad no tenía ganas de irme, a mí me decía mi primo, vámonos que vamos para allá hay dólares, allá hay más plata, allá sí rinde la plata que esto, que lo otro. Y yo no, yo estoy bien acá porque a mí gracias a Dios siempre me ha ido bien aquí en Colombia. Pero de repente no sé, pues mi papá me dijo que se iban ahí también, mis hermanos. Y yo Que se dije iban a como- ir a Estados Unidos. Sí, porque todo el mundo estaba yéndose y ellos querían como que darnos algo a nosotros, pero como que para hacer una mejor vida. La travesía para llegar a Estados Unidos no fue fácil. Duró 3 días atravesando la selva del Darién junto a sus familiares. De Panamá para abajo, ya arriba abajo, uno ya pensaba que no iba a salir pues porque ya había muchos muertos, habían niños muertos, eran muchos peligros en los ríos pues porque habían ríos que estaban hondos y tocaba pasar por encima por los voladeros. Y ahí el que no estuviera pendiente se iba para abajo y se mataba porque ya eso abajo era pura piedra. Pasar México fue igual de complejo que el Darién. En todos lados había carteles, ya toditos querían quitar plata, ya me tocaba conseguir dinero porque ya cuando yo llegué a México ya había quedado sin plata. Finalmente, cruzó la frontera con Estados Unidos y se presentó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitando asilo político. Su vida en Norteamérica empezó unos días después, el 21 de diciembre de 2024, en Los Ángeles, California. ¿Qué es lo más duro de ser migrante? El racismo, cómo tratan a uno, las ofensas que por ser migrante nos ofenden mucho a uno. ¿Ves? Y para un país que no es el de uno es como que acatarse a lo que venga, porque ¿qué? Según su testimonio, trabajó lavando platos y en aplicaciones de mensajería mientras esperaba la cita para seguir su trámite de solicitud de asilo. El día que se presentó, fue capturado. ¿Qué oficina era esa? Esa era la principal de Los Ángeles. ¿De qué? De migración. Y ahí fui, bueno, estaba esperando. Cuando entré para el cuarto, la muchacha me dice como que firme un papel ahí. Cuando me paré, que puse la mano, me vio el tatuaje de la mano. Como se asustó, pues me dice, no, tranquilo, quédese quedó sentado. Y ahí viene y así como una alarma, como si le fuera a entrar una llamada. Abrieron las puertas a los 4 de migración, 2 por cada puerta. Y me pegaron contra la pared y me dijeron, ¿tienes tatuaje? Y yo sí. Y quítate la chaqueta, me quité la chaqueta, me dieron los tatuajes y me comenzaron a esposar enseguida. ¿Pero qué delito? Nada, no me dieron nada de delito, nada. Y me esposaron, me pusieron la... O sea, la pregunta era si tenía tatuajes. Ajá, lo único que me preguntaron fue si tenía tatuaje. Esta hora que está aquí es la hora en la que nació su hija. Sí, entonces la hora que nació, la fecha, el día, y el mes y el nombre de ella. Lo arrestaron, aunque no tenía antecedentes ni nunca había tenido problemas con la justicia en Venezuela, Colombia o Estados Unidos. Lo acusaron de pertenecer al Tren de Aragua, la organización terrorista venezolana, presuntamente por los tatuajes que tenía en su cuerpo. Me comenzaron a tomar fotos como si me estuvieran arrestando, pues como si ellos me fueran agarrado preso o algo así. Me dejaron sin camisa y ellos se pusieron una capota y se tomaron fotos así como yo esposado manos atrás y como si fuera un delincuente. Pues. ¿Y usted qué les decía? Yo decía, no, pero déjenme llamar a mi familia porque ellos no saben que me van a meter preso y yo no he hecho nada. Estuvo detenido en California, luego en Texas, hasta que lo montaron en un avión junto a otros hombres venezolanos. Pensó que su destino era Caracas, que lo iban a deportar. Al llegar, vio decenas de hombres con uniformes oscuros y cascos, buses y carros de policía. Había llegado a El Salvador. Lo sacaron uno a uno del avión, doblados y a empujones. Ahí empezó la pesadilla. ¿Ustedes sabían a dónde los iban a llevar? No, nosotros ahí no teníamos cabeza abajo. A todo el mundo le decían, todo el mundo con la cabeza abajo, no podía mover, todo el mundo estaba enfusilado. Nosotros estábamos amarrados de los pies, de la cintura, de las manos. Cuando llegamos nos montaron en el bus, nos volvieron y nos pusieron otras esposas encima de las que teníamos y nos esposaron a la pata de los buses. El gobierno americano llegó a un acuerdo con El Salvador para deportar a 252 venezolanos entre marzo y abril de 2025, con base en una ley del siglo XIX que permite expulsar del país a enemigos extranjeros, sin tener que probar en un juicio que se tratara de delincuentes. Nos bajaron en la entrada, nos comenzaron a bajar pegándonos, a darnos golpes y tal. Nos tiraron ahí esposados en un salón que había ahí. Ahí de una nos mandaron a quitar la ropa. Nos quitaron todo, nos vestimos, nos pusieron la ropa esa del penal, la blanca esa que nos dan ahí, y nos comenzaron a afeitar coco pelado. En ese momento creo que todos estábamos tan asustados que había un silencio enorme, que lo único que escuchaba era el murmullo de varios de mis compañeros llorando.
Luis Muñoz Pinto también fue detenido el día que fue citado para iniciar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Es venezolano y había vivido 6 años en Colombia, trabajando como mensajero antes de pasar por el Darién hacia Norteamérica. Afirma que nunca tuvo problemas con la justicia en Venezuela, Colombia o Estados Unidos. Tiene 2 tatuajes de rosas en las rodillas. Nos habla el director del SECOT. Literalmente sus palabras fueron: bienvenidos al centro del confinamiento del terrorismo. Ustedes están aquí por pertenecer a la banda activa del Tren de Aragua. Están condenados a más de 200 años. Yo mismo me voy a encargar de que no vuelvan a ver más nunca la luz del sol ni a comer ninguna proteína. Bienvenidos al infierno, me dijo. ¡Bueno, el cuello! Ese infierno tenía celdas grupales donde no sabían si era de día ni de noche, iluminadas por luz artificial las 24 horas. Para empezar, estás en una celda donde no tienes una cama. Era un planchón de metal donde tenías que dormir. No tenías una cobija, una almohada, un colchón. Habían 2 inodoros, pues uno lo agarramos para hacer necesidad y el otro para orinar. Y lo tenían que hacer delante de los demás. Sí, ahí mismo delante de todo el mundo ahí. De día hacía calor, de noche hacía mucho frío y no tenías cómo arroparte. Mano atrás. Aislados e incomunicados, sus familias solo se enteraron que estaban allí cuando el gobierno americano publicó una lista con sus nombres. En el SECOT, el silencio es abrumador. No puedes hablar. Si tú hablas o haces ruido, los policías ven eso como un mal comportamiento. Si uno de tu celda habla, no solamente va a pagar el que habló, toda la celda paga. Golpean a todos y los llevan a un lugar donde le dicen la isla, porque te aíslan de todos los demás. Es el aislamiento. Te llevan allá y entre 8, 10, 12 policías te golpean a un nivel de que solamente preferirías estar muerto, estar allí. Muchos compañeros le partieron dientes, le partieron la cara. Uno de mis compañeros sufrió de agresión sexual. Luego de huelgas de hambre y de sangre, donde él y otros presos se cortaban solicitando que organismos internacionales y prensa visitaran la prisión, Brian estuvo varias veces en esa celda de castigo llamada La Isla. Es una celda que tiene una cama como de cemento. Ahí mismo está la poseta y tiene una pilita ahí pequeñita ahí como para el agua, como para el diario. Pero ¿cómo es la celda? ¿Eso no tiene ventanas? No, ¿cómo? eso no tiene nada. Es una celda puro cemento, lo que tiene es como un hueco así, arriba en el techo tiene un hueco por donde pasa el tubo. Muy pequeño, pues nada, medio logra entrar la luz. Uno no sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche. Allí recibió una de las peores golpizas en los 4 meses que pasó en la cárcel del SECOT. Ahí comenzaron a darme y duraron como 5 o 10 minutos dándome palo ahí, patadas. Que ya yo no aguantaba, el cuerpo mío ya no aguantaba más, pues ya me hacía el desmayado y me le tiraba ahí, me hacía el desmayado y desmayado me seguían dando. Me tiraban arrastrado, me arrastraban y me tiraban tirado ahí en el hueco ese, esposado. 32 celdas con estas llamadas las islas, que son los lugares de tortura. Juanita Gobertus es directora para las Américas de Human Rights Watch, la organización no gubernamental independiente dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en el mundo. Ese organismo realizó una investigación de varios meses sobre los abusos y las torturas al grupo de deportados ocurridos en el SECOT. ¿Qué tipo de torturas y hasta dónde llegó esta tortura? Las personas a las que entrevistamos hablaron de recibir golpizas prácticamente todos los días por pedir agua, por pedir ir al baño, por pedir atención médica. Recibían golpizas una y otra vez, con puños, con palos, golpizas tan duras como que en un momento dado varios de los testimonios corroboran que una persona empezó a vomitar sangre y se estaba ahogando en su propia sangre sin recibir atención médica. Personas que perdieron dientes, que recibieron lesiones en sus rodillas, que requirieron posteriormente atención médica, incluso quirúrgica. También verificaron los antecedentes penales de los deportados retenidos en el penal. Hicimos un proceso en los distintos estados en Estados Unidos, a nivel federal, en Venezuela y en los distintos países de América Latina por los que habían cruzado, para concluir que de estos 252, tan solo el 3% tenían antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos. Estas personas eran ante todo migrantes tratando de reconstruir su proyecto de vida. Brian y Luis están entre ese 97% de migrantes sin antecedentes a los que se señaló de pertenecer al Tren de Aragua, presuntamente por los tatuajes que tenían en su cuerpo.
es un pésimo argumento. Un tatuaje no prueba en ningún escenario pertenencia a una pandilla, ni mucho menos comisión de delitos violentos. Dicho eso, varios expertos en el Tren de Aragua, incluyendo a Rona Rizquez, que escribió el principal libro sobre el Tren de Aragua, han señalado que además el Tren de Aragua no tiene el uso de tatuajes como una expresión de membresía a este grupo. Es una lógica muy distinta a la de pandillas como la Mara Salvatrucha, como Barrio 18, en donde la lógica es mucho más, digamos, descentralizada, un grupo que tiene distintas afiliaciones en distintas partes de América Latina sin responder a un mando único, con lo cual es francamente absurdo que el gobierno de Estados Unidos pretenda justificar gravísimas violaciones a derechos humanos por la existencia de un tatuaje ni siquiera usado institucionalmente por el grupo de crimen organizado. ¿Cómo es ese lugar? En una palabra, ¿usted qué me podría decir? Prácticamente un infierno. 4 meses después de su llegada al Secot, el gobierno venezolano llegó a un acuerdo con el americano para canjear los más de 200 migrantes por ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. La pesadilla de Brian y Luis terminó ese 18 de julio de 2025. No les dieron explicaciones. Así como llegaron, los pusieron en un avión de vuelta a Caracas. Ya le caí de sorpresa a mi mamá acá, a mi papá. Entonces la vi, medio fue mucho resentimiento y me puse a llorar, pues. Pensé que no lo iba a ver más. ¿Y cuando vio a su hija qué? Mi hija también, de una me brincó encima, me abrazó, me comenzó a besos y llorar. Pero ya, gracias a Dios, estoy aquí en la calle ya, con ellos ya cerca, pues. Ya pasó esa locura. Brian y Luis volvieron a Colombia. Han pasado 7 meses en libertad. Brian compró una moto, trabaja con aplicaciones de transporte y vive en una habitación rentada al norte de la ciudad. Luis hace domicilios en un restaurante. La vida continúa, pero las heridas del Secot siguen y seguirán abiertas por mucho tiempo. El juez federal de distrito James Bosberg ordenó al gobierno que regrese a Estados Unidos a los migrantes venezolanos que fueron deportados al Secot y que se encuentren en un país que no sea Venezuela para permitirles seguir un debido proceso. Que la justicia diga la última palabra. Los espero después de comerciales. El colombiano que fue a grabar una historia sobre refugiados y la guerra en Ucrania y terminó siendo protagonista, candidato al premio Oscar de la Academia. Ya nos vemos. El próximo domingo, un colombiano podría ser el primer ganador de un premio Oscar. Juan Arredondo grabó un corto documental sobre el ataque que sufrió de las tropas rusas en Ucrania, que lo dejó a él herido de muerte y que le costó la vida a Brent Renaud, uno de sus mejores amigos. Simón Posada escuchó su relato, que es conmovedor, unas vidas de película y una historia como de premio. Cuando pasamos la frontera, lo primero que encontraron era que si estábamos entrando armas. Y nosotros no. Pues como que, ¿por qué? Bueno, porque si van a venir a combatir y ayudar a combatir a los ucranianos. Y dicen, no somos periodistas. Sabíamos que había escasez de gasolina, porque la llegada donde queríamos llegar aquí, las filas eran eternas, había muchas barricadas, había muchos retenes para entrar. Teníamos que seguir avanzando porque lo que primaba era la historia. Entonces uno tiende como a reprimir si el llanto o si uno siente tristeza. Juan Arredondo fue uno de los primeros colombianos en llegar a Ucrania en el mes de marzo de 2022, pocos días después de que empezara la guerra. Y al contrario de los cientos de colombianos que han ido allí a luchar como mercenarios, este fotógrafo y documentalista iba a otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Llevar esta profesión y cómo puedo seguir contando historias de otras personas, sobre todo las personas que por lo menos no tienen una voz, historias que ignoramos. Ese era el plan que tenía con su amigo Brent Renaud cuando empacaron las maletas y se fueron para el país que estaba siendo invadido por Rusia. Empaqué pantalones térmicos, camisas térmicas, muchas medias. Juan nació en Nueva Jersey hace 49 años y su interés por contar las historias de los refugiados y los inmigrantes es un asunto casi personal. Una de las ventajas de vivir afuera del país, como vivir en esa diáspora, es que te permite ver a tu país de otra forma. Sus papás, ambos colombianos, se conocieron en Estados Unidos. Tenía como 4 años, mi papá viene a Colombia, lo asesinan, quedamos solamente mi mamá, mi abuela y yo. En los videos y fotografías que ha hecho de migrantes, prácticamente ha captado imágenes de su propia vida. Ella se levantaba a las 5 de la mañana y no regresaba a la casa sino hasta medianoche.
y mi abuela pues fue la que me crió en ese momento. Juan estudió química y empezó a hacer una gran carrera en la industria farmacéutica, pero algo le faltaba. Me cuestioné mucho, me va a hacer toda la vida lo mismo. Y por casualidad, en medio de esa crisis, se compró una cámara digital. Yo empecé a tomar fotos como creo que muchos tomamos, de atardeceres, de pajaritos, de flores. Ese hobby inocente lo llevó a meterse a hacer cursos de fotografía. Empezó a armar un portafolio de trabajo que le abrió la primera gran puerta de su vida. Se lo presenté a una editora del New York Times y me dijo, mira, me gusta tu trabajo. Estamos buscando a alguien en Nueva Jersey. Y así empezó a trabajar para el periódico más importante del mundo. No fue de la noche a la mañana que pudo tomar la decisión de dejar la comodidad de la industria farmacéutica por el cada vez más inestable mundo del periodismo. Es un gremio complejo, no pagaban, pero también era como que, sí, ¿este man quién es? Yo no conozco su trabajo. Hasta que, finalmente, dio el salto al vacío y se vino a Colombia a trabajar como fotógrafo para revistas como National Geographic y otros medios internacionales. Puse todo en una bodega y me vine para acá. Ya, no tengo este colchón, no tengo esta seguridad de que tengo un trabajo al que pueda regresar. En esas andaba cuando se ganó una prestigiosa beca de la Universidad de Harvard y conoció a un hombre muy extraño, el documentalista Brent Renaud. Se perdía, no llegaba a tiempo. Y decía, pucha, pero nos están dando todo esto acá. Y este man llega siempre tarde a todo. Un día, Brent perdió las llaves de su casa, Juan lo ayudó y vio las condiciones en que vivía. Lleva ya más o menos mes y medio durmiendo en una colchoneta en el piso. El Brent no sabía que había que conseguir un apartamento con muebles. Brent era autista. Con el síndrome de Asperger, es una persona como muy enfocada en ciertas cosas. Socialmente le costaba como interactuar. Brent había hecho grandes documentales sobre guerras e inmigración junto a su hermano Craig. Poco a poco, Juan terminó trabajando con ellos y fue así como se fue con Brent a la guerra de Ucrania. Cuando tomó la decisión de empacar e irse a la guerra, al primero que le contó fue al amigo al que siempre le contaba todo, el periodista Mauricio Willis. Y Juan me llamó y me dijo, yo creo, hermano, que nos vamos a ir para Ucrania. Y yo, ¿qué? O sea, pero te estás dando cuenta para dónde vas. Vos nunca has cubierto una guerra de este tipo. Una cosa es Ucrania y otra cosa es Tumaco. Dejar la química fue una decisión determinante para Juan, pero en Ucrania iba a tomar una decisión que no tuvo que pensar tanto, pero que le iba a salvar la vida. La gente que estaba desplazando eran mujeres, niños o gente de la tercera edad, porque los hombres por ley no podían salir del país. La crudeza de la guerra no tenía límites. Bombardeaban apartamentos, bombardeaban casas de civiles. Recuerdo mucho el olor del concreto quemado. Eso suena raro, pero el concreto a altas temperaturas tiene un olor. Estuvieron varias veces cerca de la muerte. Un misil destrozó toda la casa de dos señores. La señora falleció. Cuando llegábamos estaba el esposo con un sobrino recogiendo todo. Y eso fue como muy desgarrador. Y así pasaron los días hasta llegar al 13 de marzo de 2022, el día de la gran decisión. Si siguen por esta avenida, van a ver las caravanas que están llegando. Entonces emprendimos ese recorrido. Llegó un punto en que estaban confundidos y no sabían qué tanto más iban a poder caminar. Pasaron 2 automóviles, pero por el idioma no pudieron comunicarse con ellos. Llegó un tercero. Un señor se baja del carro y empieza a conversar con nosotros en inglés, Vladimir, y nos dice que él es uno de los voluntarios que está ayudando a evacuar a estos civiles. Y ahí Juan toma la decisión que le salva la vida. Yo me monto en la parte de atrás del vehículo, Brent se va en la parte de adelante al lado del pasajero y emprendimos, digamos, este recorrido. Pasaron no más de 15 minutos. Todo estaba solo. Únicamente veían perros abandonados por las calles. Observo que hay una trinchera y hay 2 soldados y 2 salen de la trinchera. Entonces grito, nos van a atacar y yo me tiro al suelo en la parte de atrás para buscar refugio. El conductor hace una U y nos pone, digamos, como en la línea de fuego. Y ahí es cuando sentimos una balacera, pues, que le pegaba al carro. Sentí el impacto que me pegó aquí en el glúteo. Se siente como un golpe seco, pero un dolor muy agudo. El automóvil finalmente se detuvo. Tiene una salida de impacto de bala acá en la oreja. Y trato de parar ese sangrado. Fue un disparo de un francotirador. Se murió instantáneamente, no sufrió. En esos minutos Juan empieza a marearse, se cae al piso, lo montan en otro automóvil y se va mientras el cuerpo de Brent se queda en un andén. Para mí empezó es culparme a qué tan mal amigo soy yo. O sea, qué amigo tan perverso de haber dejado a su amigo tirado ahí en el andén. Son esos minutos los que le generan una culpa tan grande y pesada como un piano sobre la espalda. Si se invierten esos papeles donde nos sentamos, yo no estuviera acá.
Entonces a uno siempre como que le pesa mucho esas decisiones. Y fue en ese momento cuando este par de reporteros terminaron convertidos en la noticia. Entonces quedamos de todos los días, me iba a dar la coordenada de dónde iba a estar. Voy a estar en este lugar, esta es mi rutina, ta, ta, ta. Y así lo hicimos hasta ese día fatal. Ese día no me llamó y quien me llamó a mí fue Joao Piña, el fotógrafo portugués, a decirme que si yo había visto un video de Juan en redes sociales donde parecía que estaba herido. Mauricio verificó la noticia, habló con Juan y luego llamó a su mamá. Pero yo le dije pues que Juan estaba bien, que había tenido un percance, un accidente, que yo estoy hablando con él, que él más al ratico, cuando lo atiendan en la clínica, lo estaría llamando. Todo era muy confuso, Juan no era del todo consciente de lo mal que estaba. Que me metí el puño, digamos, en la herida y me entró todo el puño. Que me asusté mucho porque esto fue muy grande. Me llamó por video y me puso la cámara como viendo hacia el frente. Veo 2 enfermeras y un médico abriendo a Juan el estómago. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Brent ya no estaba para cuidar a Juan en ese momento, así que Mauricio tomó una decisión. Voy a arreglar aquí un poco las cosas para irme por vos, porque si no está Brent, vos estás solo allá. Y mientras Mauricio volaba hacia Polonia, Juan tenía la suerte de ser atendido por personal de la ONG Médicos Sin Fronteras. Tell me, please, what is your name? Juan. Juan? Where are you from? The US. Yes. Si no hubiera sido por estos médicos, yo creo que no estaría aquí. Типу можна буде тут відліпити тільки тут відліпити тільки цю, коли приймач поміняти, а центральну лишити. Juan había sobrevivido, pero el peligro seguía inminente. Los Médicos Sin Fronteras reciben un informe de que probablemente van a bombardear ese hospital otra vez, el martes. Entonces que si quería que me evacuaran con ellos, yo les dije que claro. I'm getting out from Ukraine, being in a stretcher and going to Poland. Y fue así como Juan terminó escapando sobre una camilla en un tren lleno de refugiados que él mismo había ido a grabar. Ya era víctima de la guerra y que justamente la historia a la que habíamos ido a contar y a narrar y a grabar, yo ya era parte de eso. Y es en ese tren donde ocurre uno de los momentos más emotivos de su vida. Las mujeres que huían de la guerra preguntaron por su nombre y empezaron a cantar. Después pregunto qué era ese canto y se llama Un casaco cruza el Danubio. Y es un canto folclórico ucraniano donde es la novia de ese soldado se despide de ese soldado porque él va a la guerra. Juan logró ser evacuado a Polonia y allí en un hospital oscuro y gris de Varsovia se encontró con Mauricio. Veo la luz, que la habitación está prendida efectivamente, toco, nadie me responde, abro la puerta, la imagen que yo tengo y que jamás se me olvida es, veo a Juan, es que recuerdo y es complicado, veo a Juan semidesnudo, hablando por el celular. En ese momento estaba hablando con la mamá de Brent. Terminé esa llamada y pues nos abrazamos y nos pusimos a llorar y lo primero que le pedí a él es que me ayudara a bañar. Yo ya llevaba casi una semana sin bañarme. Yo recuerdo que todavía tenía la mano con sangre seca y las uñas con la sangre seca de Brent. Y yo le dije, listo hermano, para eso estoy. ¿Dónde hay un balde? ¿Qué hago? La herida, en fin. Y ahí empezó toda una, digamos, correría, guión, odisea de 40 días con él. I hope everything will be okay. Finalmente, Juan fue evacuado de Polonia en una ambulancia aérea. Recuerdo la despegada del avión. Mauricio siempre estuvo en el fondo del avión, entonces cuando me despertaba lo miraba y lo saludaba. Y ya cuando llegamos a Nueva York, nos estaban esperando 12 agentes del FBI para interrogarnos ahí mismo en el aeropuerto. No recuerdo qué les dije, sé que lo entrevistaron a él y ya ahí me trasladaron al hospital. La razón por la cual querían interrogarnos era porque Brent era el primer americano muerto en la guerra de Ucrania y Juan el primer herido norteamericano, porque él tiene doble nacionalidad. Juan había perdido a Brent, pero Mauricio se convirtió en parte central de su recuperación. Tocó fungir de curandero, de enfermero, limpiarle la herida, darle medicina. El dolor que Juan sentía por esos días era aterrador. En Estados Unidos me quitan todos los medicamentos para el dolor. Que esos gritos de Juan, yo pues nunca los voy a olvidar, sé que él tampoco, ese dolor, no los gritos.
y la impotencia mía, Simón, porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo calmarle ese dolor o cómo ayudarle al amigo. Me bajan la dosis, que yo ya sentía mucho dolor, pero ya tenía que aprender cómo a convivir con ese dolor. Mauricio se convirtió también en su bastón para volver a caminar. Y recuerdo que logramos hacer una vuelta a la manzana y eso fue pues como la celebración, el triunfo sobre todo esto, ¿no? Y celebramos ese día, lloramos, porque para mí el temor más grande era también no volver a caminar. Caminar otra vez. Ese era el gran afán que tenía Juan, porque durante su recuperación se le había metido en la cabeza una idea muy extraña. ¿Al cuánto tiempo del ataque volvés a Ucrania? Al año, justamente el aniversario. Me propuse como que quería volver y estar allá. I'm back at the station where I was photographing and filming with Brent. Y fue así como Juan caminó sobre los últimos pasos de su amigo Brent y llegó al sitio donde los habían atacado. Para mí eso fue como una forma de hacer catarsis, una forma de despejar muchas lagunas y vacíos que tenía como el recuerdo de ese día. Y Diva de mí me dijo, yo nunca dejé a su amigo, yo siempre estuve ahí con él. Y esas palabras borraron la culpa con la que cargaba Juan. ¿Ya no tenés esa culpa? No, yo siento que ya no, que lo extraño mucho. Y eso no sé hasta cuánto, imagino que uno nunca supera eso. Bueno, pero tenés una nominación al Oscar. Sí. Creo que yo la recibo también con esa mezcla de sentimientos opuestos. Sin embargo, para Juan ese tema de los premios parece no ser muy importante. La semana pasada fue el almuerzo de los nominados a los Óscares y esto es súper ostentoso, pomposo, lujoso, ves a todas estas estrellas de cine y uno ahí. Juan y Craig, el hermano de Brent, están nominados al Oscar por un documental que hicieron sobre la vida del hermano y el amigo que murió en Ucrania. Se llama Armado solo con una cámara. No es una historia sobre su muerte, sino un homenaje a su vida y obra. A ese almuerzo también estaban invitados Leonardo DiCaprio y Guillermo del Toro. Juan no se sintió para nada cómodo. Yo no pertenezco acá, yo no debería estar acá. Y inmediatamente me dan dos cosas, ganas de llorar por la tristeza de ver que mi amigo no estaba ahí para compartir ese momento tan especial con él. Algunos dirán que es falsa modestia, pero nada más alejado de eso. Si Juan Arredondo siente culpa a veces por seguir con vida, para él ganarse un premio es lo último que le importa. Yo no creo que uno debería hacer esta profesión pensando en ganarse premios. Yo creo que es más cuál es la próxima historia que me llene a mí y que a mí me parezca muy importante. Así es, más allá de los Oscar, Juan ya está pensando en su próxima historia. No le importa ser famoso, todo lo contrario. Simplemente quiere pasar desapercibido y ojalá que su nombre nunca más vuelva a ser noticia. Juan Arredondo irá con su amigo Mauricio Willis a la gala de los Oscar el próximo domingo. Vamos a estar haciendo fuerza. Juan no solo haría historia, sino que sería la mejor manera de honrar la memoria de su amigo. Nos vemos después de comerciales. Lo que hay detrás del desafío, La Rata y Zambrano llegaron a la gloria después de desafiar las pruebas de un reality, pero sobre todo de la vida misma. Ya nos vemos. No se parecen en nada. Uno nació en el desierto de La Guajira y el otro en las montañas de Antioquia. Uno mide 1,84 y el otro 1,66. Uno es hijo de madre soltera y el otro es el consentido de una familia campesina. A uno le dicen rata y al otro la cabra, pero ambos se robaron el corazón de Colombia. La nena Arrázola se le midió al desafío de contar dos vidas que se volvieron al tiempo inspiración y sinónimo de templanza. Yo casi cometo una desgracia a los 10 años. ¿Por qué, Antonio? Porque mi padrastro mío le pegué a mi mamá. Y un día de su cumpleaños le pegó. Me acuerdo que yo cogí, antes venía esos mataganos como así. Donde no se atraviesa, yo le iba a apuñalear para matarlo. Y yo siempre he dicho, cuando la persona que tratan de hacerle daño a Zambrano le da peor en la vida. Y esa persona murió como un perro, como un cerdo. ¿Así? Mi mismo hijo le pegó un palazo en la frente. Antonio José Zambrano de la Cruz solo tenía 10 años cuando casi mata al tipo que maltrataba a su mamá. Ese fue tal vez el primer desafío de este hombre, que ya muchos conocen y que saben quién es, que creció de ese lado denso y desteñido de la vida sin papá, sin ropa, sin zapatos, a veces sin comida, arrastrando los pies sobre el barro, para buscar un galón de agua todos los días. Cuando mi mamá necesitó mucho de mi familia, muchas personas le dieron la espalda. Eran los dos, su mamá y él, porque su papá ni siquiera apareció para reconocerlo, para decirle que era su hijo. Le dejó un gallo alguna vez y después supo que ya no volvería a verlo. ¿Y tu padre, Anthony? Él lo mataron cuando tenía como 5 o 6 años. Pero él nunca me
me quiso dar el apellido, él me negó. Y yo soy igualito a mi padre. Hijo negado sale cagado, como dicen en la costa. Y ahora la familia, pues... ¿No tienes recuerdos de él, pues? Sí, yo me acuerdo 2 cosas. Me regaló un gallo de pelea que era el mejor de él, porque los guajiros, tú sabes que son galleros a morir. De ahí para allá más nada, pero yo nunca le tengo rencor. La verdad es que las cosas pasan por algo, yo siempre digo. A él le pasaron muchas cosas y a diario resolvían lo que llegara. Milady Esther Zambrano, su mamá, trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche, pero la plata no alcanzaba. Trabajaba de mesera en restaurante, cocinaba, meseriaba. Salieron de La Guajira con un par de trapos intentando espantar la miseria. Llegaron a Soledad en Atlántico y allí nada cambió. Al menos al comienzo. Las penurias lo seguían. Saludando a mi madre. Hasta que Miladis dijo que ya estaba bueno. Ella tomó como la decisión ya como expandirse más. Ella me dijo, si nos vamos a mudar solo, tienes que defenderte solo, tienes que forjarte solo. Y así fue. Yo con 8 años yo cocinaba, yo me iba solo para el colegio, yo recogía chatarra, cogía bolsa de cemento, hacía milagros. En Soledad, llegaron fue a Soledad, de Maicao, Soledad. Sí, ahí donde me forjé. Por eso yo no le tengo miedo a nada. Siempre para adelante, echado para adelante. Antes, si hay que decirlo, le tenía pavor a los castigos de la mamá. Yo tengo por acá una partida que esa mueve pegada durísimo a mí. Yo le dije, el palo no amansa. El palo lo que pone rebelde y me puso rebelde. Y después ya se dio cuenta que yo estaba rebelde. Cuando ya le bajó el palo y me comenzó a quitar lo que más me gusta, entonces ya comencé a coger el carril. Por eso, gracias a Dios, nunca me desvié. Y cogió el carril correcto. Y tenía que llegar a un colegio, el María Cano de Barranquilla. Una rectora, la profe Eugenia. Y un entrenador, Ezequiel Suárez. Anthony tenía 12 años. Y ellos vieron que algo había en las zancadas que pegaba este muchacho. Algo había en esa rebeldía y en esa mala crianza que lo llevaba a levantarse a trompar con los otros pelados del colegio. Pero Ezequiel vio otra cosa, ímpetu y fuerza, aunque fuera a pie descalzo. Me acuerdo yo que tenía unos chavitos que le costó más 20.000 pesos de educación física. Le dije, yo no voy a correr con estos zapatos porque si se me daña, ¿qué más me pongo? Yo le dije, te puedo correr descalzo. ¿Cómo? En asfalto en la Universidad del Atlántico. Yo te corro descalzo o si te corro en media... Con ese pavimento caliente. Sí, yo le decía, porque yo paraba descalzo. Mi barrio donde yo me crié era pura tierra y barro. Corrió y ganó en el colegio. Su profe Ezequiel le presentó otro entrenador y de allí no dejó de correr, de llevarse medallas. Se fue para Ecuador, luego a España, luego a Qatar y el cronómetro fue la marca que necesitó para darse cuenta que aquella falta de todo la iba dejando atrás. Gracias a Dios ya logré un podio, primero en Panamericano y segundo en Mundial. Y ahora... Corrí 45-56. Con esa marca clasificar al Mundial de Doha a Qatar, que fue el éxito de Zambrano. Se casó y se separó. Tuvo un entrenador cubano que le ayudó en todo. Vinieron los Olímpicos de Tokio de 2020 y la medalla de plata le dio una nueva velocidad a su vida. Y así nos fuimos preparando hasta que yo comencé a correr con todos los que iban para la Olimpiada. Para la Olimpiada. Y les comencé a ganar. Mi entrenador me dijo, no, papi, somos medalla segura. Pero también llegaron las lesiones. Y París en 2024 fue solo una ilusión. Llevas el cuerpo al límite, más del 100%. Ahora no pasa nada, pero más adelante fui teniendo secuelas en tendón de Aquiles, el tobillo, que la isquio, que se me partía el cuádriceps y cositas así. Y eso hay que tener una recuperación algo estándar para que el cuerpo coja fuerza a los músculos y otra vez se pulan bien. Y ya tuve muchas lesiones. Un año sabático y después el desafío y aquí está. ¡Campeón! Al día siguiente de ganar nos vimos en los estudios de Caracol. Tatuado, con aretes, medallas, reloj brillante y ropa a la medida. Una persona especial me dijo, oye, pues no te escribes, tú eres bueno, tú eres híbrido, tú haces de todo, tú te encanta hacer. ¿Y tú veías el desafío? De chiquito, porque ya ahora grande no me daba tiempo, claro. Si ya fuera del país. Yo le dije, verdad, voy a intentarlo. Hice los papeles, hice todo para entrar y me aceptaron. Y ya cuando me aceptaron yo dije, no, vamos a todas. Vamos a tirarnos de cabeza y sin casco, lo que Dios quiera. Con la intención siempre de ganar, no de experimentar, no de pasar la experiencia, sino de ganar. Porque yo soy muy competitivo y sé competir, sé hacer las cosas bien y lo que me propongo lo logro hasta el máximo. Siempre he encomendado a Dios que Él sea mi guía. Vos sos ganador porque tú también ganaste. Le ganó este jovencito de apenas 24 años de edad, nacido en Andes, Antioquia, campesino, atleta de alto rendimiento, favorito para ganar y hasta Zambrano lo tenía claro. Yo era igualito a Rata, tenía hambre de gloria, hambre, ambición de ser triunfador. Y él sí sigue con esa hambre que él lleva al base grande.
Ya empezó a hacerlo. Se llama José Manuel Maldonado Zapata. José, ¿cómo estás? Está enamorado de Daisy y no se queda quieto ni un minuto. Bueno, ¿y Daisy? Bueno, con Daisy es que eso es lo bonito de todo, o sea, de toda esta experiencia. Desperté muchas cosas en mi corazón, pude despertar el amor, un sentimiento que pues había que separar de la competencia, pero a la vez yo quería vivirlo. Y como le dije a ella, yo no te busqué, chocamos en el trayecto, porque los dos no queríamos nada, o sea, los dos sabíamos a lo que íbamos. Todo sucedió tan naturalmente que yo estoy dispuesto a aceptar todo lo que la vida me ponga. Ay, qué lindo. Creo que por eso mismo, o sea, ¿tú sabes dónde vas a encontrar el amor? No, no, eso es rarísimo. Exactamente. Por de eso pronto, pum, te apareció ahí al lado. Ya, exactamente. Fue un sentimiento que se despertó allá, fue muy bacano, fue bonito vivir la experiencia. El entusiasmo que tiene los desborda. Habla con la misma velocidad con la que competía, a millón. Mueve sus manos y da la impresión de que no espabila. Me siento muy orgulloso porque soy el rata que representa las habilidades de un deportista. Este momento no le llegó de un día para otro. Tuvo antes que caminar 1 hora para llegar al colegio y le tocaba estar en los potreros con los animales. Mi papá administraba una finca de ganado. Es el segundo de 3 hijos, es el pechichón de sus hermanas y de su mamá. Y su papá es su norte y su héroe. Nos levantó a todos allá en la finquita, yo me iba con él como es una vereda alejada de tanto como del corregimiento como de la misma ciudad, es muy extensos los potreros, las tierras, entonces el ganado se iba muy lejos. Entonces mi papá me enseñó desde pequeño como a estar en los caminos, guirriándola, yendo por las vacas. A diferencia de Zambrano, que llegó con un look urbano, que va convirtiendo las calles en su pasarela, Rata se asomó por el estudio con una camiseta en manga corta, sudadera y tenis. Siempre he sido muy bajito, entonces me gustaba mucho jugar con el balón, que correr de un lado a otro con el balón, y yo decía, ay, parece una ratica. Entonces el apodo surge de ese juego, como ese juego, como, uy, mira, una ratica. Era muy ágil. Por lo ágil, lo veloz y lo pequeño. Así se vio en estas pistas que la hacía ver fácil. Se colgaba, se deslizaba, nadaba, corría, cargaba pesos extraordinarios y llegaba a la meta de primera. Salió un Rata más seguro en cuanto a todo. En cuanto, por ejemplo, esto. A mí antes yo veía una cámara y qué pavor. Entonces es como a superar esos miedos. Miedos a todo. Miedos a que la gente diga, miedos a expresarse. Entonces creo que es un tema más de un Rata renovado en cuanto a el entorno. Ese Rata salió, o sea, siendo muy agradecido, pero sobre todo aceptando como los caminos que nos pone la vida. Lo dice con certeza porque antes de llegar acá, a este sillón, a Caracol Televisión y al Desafío, tenían una sola ruta: levantarse muy temprano, dejar a su papá en la finca donde trabaja y de allí ir a un taller a tratar con hierros y latas. ¿En qué trabajabas? Yo era un operario de soldadura. Yo me ganaba un mínimo y con ese mínimo le ayudaba a mis papás, con eso me sustentaba las carreras para ir a las competencias. ¿Trabajas en un taller? Sí, en un taller de soldadura, con metales. Entonces yo hacía mis ahorros porque tenía mis prioridades. Y su prioridad era esta: correr lo más rápido que se pudiera y al mismo tiempo superar todas las dificultades. Se llama OCR y este deporte lo llevó inclusive a competir en Europa. Y gracias a Dios pude viajar, pude conocer otro país, pude tener la experiencia. ¿Y cómo te fue allá, Rata? Allá me fue muy bien. Entonces yo llegué primero, tenía la posibilidad de podio, pero al final no fue un podio para Guayá, pero sí fue un podio para mí, en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia. Tuvo que vender lechona para viajar. Ahora seguramente no tendrá ni siquiera que pedir prestado. Muchas empresas van a querer montarse a este barco Rata y representarlos. Por sus cabezas, la de Rata y Zambrano ya pasan números y negocios. Ahora mismo tenemos un emprendimiento yo con Leo, que son estas gorras, que es ZL. ¿Zambrano Leo? Sí, Zambrano. Ah, chévere. Ay, qué chévere.
Sacamos esta gorrita como para mirar, para ver qué detalle, meterle más cosas para que la gente le llame la atención. También tiene otro propósito, que es ampliar sus metas, y ya piensa en otras ocupaciones. Me gusta comerciar todo, carro, casa, de todo, me gusta. Ah, ok. Tienes varios negocios entonces. Sí, yo me rebusco. Y sobre su otra conquista en el desafío dice que ya el tiempo lo irá diciendo. ¿Te ves la vida con Miriam? Yo las cosas se lo dejo al destino y a Dios, que Él sea el que decida. Zambrano y Rata, Anthony y José, ya pasaron de recibir medallas en el podio a colgarse el cariño y el fervor de millones de colombianos que los seguían con pasión y delirio cada noche. Y al final poco importa de dónde uno sale. Ellos pudieron seguir viviendo la ruta marcada por ese estado terminal, que es la pobreza, pero no. Cada uno seguirá su camino y es cuestión de tiempo para volver a saber de ellos. Gracias por todo, campeones, que les vaya muy bien. Zambrano quiere repetir medalla en los Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 y la Rata piensa abrir un gimnasio en Pereira y va a competir por otra medalla para Colombia en el próximo Latinoamericano de OCR en junio en Brasil. Dos caminos y un mismo sueño, seguir desafiando al destino. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, ya saben, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y también las pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Pero en el séptimo día crece el ciberdelito en Colombia. Datos personales en riesgo y ahorros que podrían desaparecer, en cuestión de segundos. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.